les quiero enseñar a detalle cómo ha quedado, así que acompáñenme. Este libro que se llama Cómo criar a las hijas, lo recomiendo mucho. Lo bonito de mi día empieza a surgir por la tarde cuando mi familia se encuentra conmigo en casa y podemos disfrutar de una rica comida y de nuestra compañía. Bienvenidos una vez más a nuestra casita en un pueblito de Chiapas. Gracias por estar aquí. Quedó bien padre esta parte. Bien ingenioso. ¿Viste aquí mi compañero? Quito. Oye, pero está negro. No le hagas así. Así se da contigo, así se da. Ay, pues es mi corazoncito bello. Míralo. Ay. Quedó muy bonita. Ya no voy a sufrir de no tener en dónde poner mis cosas. Ya con esto quedó perfectísimo. Ok. Gracias. A ver, ¿Cuánto tiempo? te debo? Un beso. Gracias, mi vida. Entonces mamá, estando muy triste, se metió a su cuarto y escribió una canción que se llama Refugios. Se siente muy bien ir a dormir con esa sensación y certeza de saber que estás en camino a construir la familia que siempre soñaste. Mañana será un nuevo día. Buenos días familia, ya por aquí estoy lista para ir al mercado a comprar las cosas que necesito para la comida.
así que me van a estar acompañando. De las cosas simples que la vida nos regala y que brindan felicidad, es por ejemplo que el día de hoy tomé una mototaxi que no tenía puertas, así que puedo ver mejor el paisaje, sentir el aire, y eso me encanta y es un motivo de agradecimiento en esta mañana. Oye, este se acaban de matar pues el ratito. Sí, ¿verdad? Está recién matadito. El pollo fresco, sí. La gente de mi pueblito se ha empezado a dar cuenta que soy youtuber, así que ya empiezan a sonreírle un poco a la cámara. Me enteré que en este día habían llegado campesinos al parquecito del pueblo y traían sus alimentos frescos del campo y había hasta cierto punto una fiestecilla por ahí, así que me lancé para allá para mostrarles un poco. De verdad, familia, que esta es una de las razones por las que lo pienso para regresar a la ciudad. Estoy demasiado agradecida por poder adquirir alimentos frescos, alimentos del día y sobre todo nos dan un superprecio. Así que por aquí estuve dando mi recorrido y ya estaba lista para regresar a mis labores en casa. Sé que soy una persona extraña y que no todos piensan como yo, pero me encanta compartir mi estilo de vida, lo que creo, lo que pienso, mis valores. No saben, familia, cómo disfruto estar en casa. Y aunque solamente voy al mercadito, ya ansío volver. Dicen por ahí que soy igual que mi abuela. Dios hace flores preciosas para recordarnos que lo bello, lo que está bien hecho, es valioso, aunque en poquitos días pase y se marchite. Nuestra vida cotidiana es así. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar el por qué limpiar, por qué cultivar tanto nuestra casa, si tan rápido se va a marchitar la limpieza, por qué esforzarnos en la cocina si con una sentada en la mesa todo se va a terminar. La realidad es que por más repetitivas que nos parezcan estas tareas, estamos sembrando algo en el corazón de nuestra familia. Suelen preguntarle a mi hija qué es lo que ella quiere ser de grande y muchos de sus compañeros han respondido que bomberos, maestros, doctores. Mi hija respondió que ella solo quiere ser como su mamá. No puedo mentirles, cuando escuché esto me llené de gozo, me llené de orgullo de saber que mi hija puede ver a una mujer feliz en casa. Ciertamente esto no es algo que puedo fabricarme yo misma, es algo que Dios mismo ha trabajado en mi corazón. No quiero ser una mujer que se amarga por quedarse en casa, ni mucho menos hacer sentir a mis hijos culpables por quedarme aquí. Sé que esto no es posible para todas las mujeres, ya que por diferentes circunstancias muchas tienen que salir a trabajar y ganar el pan para sus hijos, y eso también es algo digno de elogiar, es algo digno de exaltar, pero creo que nunca debemos de perder el enfoque, la intención de que nuestro hogar sea la prioridad, ya sea que te quedes en él o salgas a trabajar, haz de tu hogar tu motivación principal.
quiero compartir con ustedes algo de lo que estoy leyendo y dice así: la dureza, la aspereza y la severidad no son eficaces para moldear la voluntad de un niño. De igual forma, las palizas, las amenazas y las críticas constantes son destructivas y contraproducentes. Un padre o una madre que tiene mal humor y que está enojado la mayor parte del tiempo crea resentimiento, que se estará almacenando y saldrá rugiendo en la relación durante la adolescencia o más tarde. Por lo tanto, se deben aprovechar todas las oportunidades para mantener un ambiente agradable, divertido y que muestre aceptación en el hogar. Sin embargo, al mismo tiempo, el padre y la madre deben mostrar una firmeza confiada en la conducta de sus hijos. Ustedes, papá y mamá, son los que mandan. Ustedes están a cargo. Si lo creen así, el niño más fuerte también lo va a aceptar. Desdichadamente, hoy en día muchas madres vacilan y actúan con inseguridad al tratar con sus hijos pequeños. Si las observa con sus niños en los supermercados o en los aeropuertos, verá a estas mamás frustradas y enojadas, totalmente confundidas en cuanto a cómo manejar un mal comportamiento. Las rabietas las dejan fuera de combate, como si nunca hubieran esperado eso. Lo cierto es que han estado en camino por algún tiempo. Vean, esto es un extracto de este libro que se llama Cómo criar a las hijas. Lo recomiendo mucho. Hay muchos libros de este autor que están bastante interesantes, que nos ayudan a poder saber cómo moldear el temperamento de nuestros hijos. Siento que es un tema un poco difícil de hablar. Hoy en día existen muchas filosofías, crianza con apego, crianza respetuosa, todas estas líneas que sí hay cosas buenas que podemos tomar de crianza respetuosa, pero hay cosas que no. Entre ellas es que de alguna manera se ha incentivado a que el niño siga su propio camino. Recuerdo, ustedes me ven jovencita y efectivamente me falta mucho por aprender. Recuerdo que en ese afán de no repetir patrones, me puse en un plan de, no, yo no voy a cometer este error con mis hijos, yo voy a ser así, y empecé a ser muy permisiva con mi hija. Llegó una mujer mayor, se dio cuenta de la postura que yo estaba tomando y me dijo: Carla, te estás equivocando, estás perdiendo el control, te veo como que te estás perdiendo en tu maternidad y no debería de ser así. Si tú no marcas límites desde ahora que tu niña está pequeña, vas a vivir un caos. Y recuerdo que al principio sí, como que me agarró un poco sorprendida y honestamente, familia, no siempre es gustoso que te digan que te estás equivocando, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan, lo estás haciendo mal como mamá. Y estamos tan llenos de mensajes en redes sociales que te dicen, eres la mejor mamá, lo estás haciendo bien, y nos elogian, ¿no? Y parece que hoy en día no puedes decir nada en contra de las mamás porque te linchan en redes sociales. Pero la realidad es esta, familia, que nos vamos a equivocar y que necesitamos a personas en nuestra vida que nos ayuden a ver nuestros errores, que nos regresen al camino cuando nos estamos equivocando. Recuerdo que con todo y que mi orgullo estaba herido, escuché el consejo de esta mujer mayor y me quedé sorprendida de toda la sabiduría que brotaba de sus labios. Y uno de los libros que ella me recomendó fue precisamente esto que estoy leyendo, Cómo criar a las hijas, y más libros de este mismo autor. Hay otros que creo ya les he compartido en videos anteriores. Y fue increíble, familia, el cambio que mi hija tuvo. Yo en verdad me estaba perdiendo en mi maternidad, sentía que no podía tener el control, sentía como que mi vida se estaba paralizando. Creo que a los papás primerizos nos pasa esto, que cuando llegan nuestros hijos, como que todo el mundo empieza a girar en torno a nuestros hijos. Y esto, en vez de ser algo bueno para ellos, termina siendo perjudicial. Y creo que como mamás tenemos también esa tendencia a que cuando nuestros hijos llegan empezamos como que a hacer un lado al esposo y el niño empieza como que a tomar el lugar central de la casa y eso no es sano, familia. Al final, ya lo he compartido,
Nuestros hijos van a partir, se van a casar y todo lo que sembramos en el matrimonio va a quedar ahí. Al final nos vamos a encontrar nuevamente con nuestro cónyuge, por eso es importante que estemos alimentando, nutriendo nuestro matrimonio también. Se trata, yo creo, de un equilibrio. Y regresando al tema de crianza, creo que como papás debemos de ser muy cautelosos y no abandonar ese puesto, ese rol que Dios nos dio a nosotros como padres. Y es que, por ejemplo, crianza respetuosa nos dice, deja que el niño se vista como él quiera, deja que el niño marque su propio camino, deja que el niño tenga ese desborde de sus emociones y no le digas nada porque cada ser humano lo canaliza diferente. Y la realidad es que un niño está tan inmaduro, tan pequeñito. Creo que no debemos olvidar nuestro puesto como padres, ser amorosos, ser gentiles, ser respetuosos con nuestros hijos, pero no olvidar que papá y mamá están al mando del barco, que nuestros hijos aún están muy pequeñitos para ir por la vida decidiendo qué van a vestir, decidiendo qué es lo que van a hacer. Parte de mostrar ese amor a nuestros hijos es enseñarlos a tomar buenas decisiones para el día de mañana. ¿Y cómo van a aprender a tomar buenas decisiones? Es viéndonos a nosotros mismos cómo hacemos esa toma de decisiones, viendo la conducta de papá y mamá. La maternidad, familia, se trata más de nosotros, de cuidar nuestro temperamento, de cuidar nuestro comportamiento, nuestras palabras y corazón en el hogar, más que con nuestros hijos. Nuestros hijos solamente van a ser un reflejo de todo lo que ven en su hogar. Como pueden ver, ya tenemos lista la cena. Estoy muy contenta, de verdad. No saben cómo batallaba para acomodar mis cosas aquí en la casa. Y tener este mueblecito me va a ayudar muchísimo. Les quiero enseñar a detalle cómo ha quedado. Así que acompáñenme. Vean, por aquí tenemos 2 puertecitas. Todavía no he ordenado, mi plan es poner en la parte de acá arriba algunos electrodomésticos que ya no me entran en la cocina. En la parte de acá poner mis alimentos y todo esto. Por acá le dejamos el espacio para el horno de microondas. Y mi esposo hizo la parte de acá desmontable para si queríamos meter algo más o también para tener acceso fácil al contacto. Les voy a enseñar un poquito. Esto es totalmente desmontable y ahí está el contacto. La idea de meter esto es para que no quede un hueco acá, ya que pues sentimos que visualmente no se ve muy bien y poniéndole esta tablita pues bueno ya queda un poquito mejor. Y así queda con unos ligeros golpecitos. Por acá tenemos una gaveta que es donde voy a estar acomodando mis cucharas. Antes las tenía por allá, pero a veces se llenan de polvo, hay que estar ahí limpiándolas. Entonces ya teniéndolas en una gaveta pues va a ser más funcional. También quiero poner aquí las mantitas para mi tortilla. Ahorita todavía la gaveta no está terminada. Creo que mi esposo le quiere pintar la parte de acá adentro. Bueno, y por aquí tenemos también otras 2 puertecitas con bastante espacio para seguir acomodando los alimentos. Hay 3 repisas, solamente que esta de acá abajo lo vamos a subir un poquito más para que aquí abajo pueda meter la botella grande de aceite, la caja de leche y otras cosas más. Ya les he compartido lo mucho que me encanta la madera natural. Y este mueblecito vino a realzar la decoración que ya tenemos en casa. Mi hija dice que ya parece ahora sí una casa de muñecas. Por cierto, les quiero dar las gracias por todas las sugerencias de color para el sillón ocasional que tengo en la sala. Muchos me sugirieron un verde olivo, un rosa, un crema, un beige. Y voy a estar buscando entre los demás tapiceros del pueblito, ya que con el que fui no tenía mucha variedad. Entonces, ya que solucione eso, les voy a estar platicando por aquí el color que escogí.
Lo siguiente que quiero pedirles es que me ayuden a escoger un tono para las puertas, ya que queremos cambiar el color. Sentimos que ahora hace un poco de ruido visual con la casa, ya que no va acorde con la decoración. Entonces me gustaría leerlos y escucharlos. Bueno, familia, y el día de hoy voy a estar haciendo unos taquitos dorados con una sopa y una salsita de tomate. Se me hace una comida muy sencilla, pero de todas maneras les voy a dejar aquí en pantalla la receta por si hay algo que a lo mejor les gustaría hacer, puedan hacerlo en casa. Ya que tengo la salsita lista, voy a checar si está bien de sal. Si siento que le falta, le voy a poner otro poquito y vuelvo a licuar. Debo decirles que sentí que se me pasó un poquito de agua. No debe quedar tan líquida, sino ni muy espesa ni tampoco muy líquida. Ya empezó a llover en el pueblito. Tenemos varios días así con bastante frío, neblina, lluvia. Hemos estado batallando con la ropa que no se seca. Pero bueno, lo más difícil es cuando se va la luz porque a veces se nos va el día completo. Ahorita, gracias a Dios, no se fue. Andaba con un poquito de miedo de no poder terminar la grabación por lo mismo. Ya se nos fue, pero más tardecito. Recuerdo muy bien cuando estaba en la etapa escolar y llegaba a casa de mi abuela. Y mi abuela ya es que tenía la casa pero con olor a fabuloso. Ya tenía su cacerola de frijoles o su caldo de albóndigas o su sopita. Ya tenía también en el refrigerador una jarra grande de Jamaica. Mi abuela de verdad que ha sido una mujer comprometida con su casa, con su hogar y tengo mucho que aprenderle. De hecho, la familia siempre nos molesta y nos dice, ay, es que ustedes son tal para cual. Y no les miento, a veces estamos en un restaurante y las dos nos volteamos a ver, así como que esto no sabe muy bueno, ¿verdad? Por eso nos dicen que somos un poquito especiales. La verdad, no los culpo. Gracias a Dios la lluvia ya paró un poquito y mi familia está por llegar, así que estoy apurándome para no demorarme mucho y poder disfrutar de ellos en cuanto lleguen a casa. ¡Wow! ¿Quién te compró eso? Mi
papá. ¿En dónde? Es que en mi escuela había un señor que estaba vendiendo de estos y me lo compró mi papá. Hay una sopa. ¿Una sopa? ¿Cómo sabes que estoy haciendo sopa? ¿Me extrañaste? Sí. Yo también te extrañé mucho, tantísimo y tantísimo. Sigo luchando con encontrarle sentido a mis mañanas sin mi familia. Sé que debo de encontrar una rutina en donde pueda sentirme cómoda estando yo sola, pero aún sigue siendo difícil, familia, aunque honestamente prefiero que ese sea mi problema y no todo lo contrario. Creo que fácilmente nos podemos acostumbrar a amarnos demasiado, a tomar demasiado tiempo para nosotros y empezamos entonces a desplazar a la familia. ¡Ay, qué ricura! Ay, voy a servir. Qué rica comidita, Cari, ¿tu comida favorita? ¿Ahorita? Cari, pero no hemos orado. No hemos orado, mi amor. Amén. Pero qué rica sopita. Cremita y queso. ¿Me pasas la cuchara, mi vida? ¿La cucharita? ¡Dan! Ustedes se pierden en la comida, de verdad. Ni siquiera me hacen caso. Perdón. En mi corto tiempo de vida he visto, he aprendido, he observado cómo para algunas personas la vida hogareña carece de sentido y de propósito, mientras para otros se vuelve algo digno de atesorar. Se fue la luz de pronto cuando ya terminé. Se fue la luz y ya estaba dibujando algo y de pronto se fue la luz. Pero no hay ni una luz encendida. Está todo apagado porque se fue la luz.